Bien, vamos a comenzar, Noelia. De acuerdo. Cada viajeros resonantes de la nave Calistu, bienvenidos y bienvenidas a la parada 3 del ciclo 2 para abrir un tema fundamental, nuestra relación con el tiempo. Hoy, 26 de julio, comienza el primer año solar terrestre de la quinta dimensión y Calistu presenta el cuaderno de bitácora como sincronario cósmico y práctica diaria para los viajeros del nuevo tiempo. No vamos a hablar de una agenda, ni de astrología, ni de un calendario convencional. Vamos a comprender qué es un pulsar, qué significa la matriz 1320, cómo operan los 7 La umbrales. matriz, Noelia, perdón. Matriz con Z, que no la Matrix con X. Sí, lo he entendido, la matriz 1320. Cómo operan los 7 umbrales y por qué la sincronización individual participa directamente en la construcción de la nueva Tierra. Nos acompaña Ávaron Cid, arquitecto de la nave Calistu y creador de la ciencia cuántico-cósmica Calistu. Ávaron, llegamos justo a esta parada cuando estamos atravesando el día fuera del tiempo y el inicio del primer año solar terrestre de la quinta dimensión. Así que vamos a abrir este espacio, si te parece, con la primera pregunta, que sería, ¿qué ha olvidado el ser humano acerca del tiempo y por qué necesita ahora un cuaderno de bitácora para recordar cómo navegar? Bien, vamos a primero aclarar la primera de las dos que has hecho porque es muy importante. Para empezar, ha olvidado el verdadero sentido, nexo de unión que representa el tiempo sincrónico, que es el único tiempo real que existe. El tiempo sincrónico es el tiempo que sincroniza toda la información cuántica que navega por el universo. Y ha olvidado que el tiempo sincrónico es instantáneo, no, no responde a, no tiene una conceptualización espacial como ocurre aquí, como se le ha dado aquí desde la Matrix, esta vez con X, del tiempo. El tiempo no es un espacio cuantificativo, sino es un nexo de unión que nos sincroniza al universo, al sol, a la tierra, a cualquier parte, a cualquier realidad, a cualquier información, a los registros akáshicos, que es realmente desde la ciencia cuántica cósmica que ha dicho el campo de información unificado y nos conecta el tiempo ilusorio de aquí a al tiempo distorsionado, ilusorio, cuantitativo, aquel que hace creer que hay un espacio entre el tiempo, hay una distancia espacial a la hora de hablar del tiempo y esto condiciona, distorsiona nuestra relación con el tiempo. ¿Sí? El tiempo es instantáneo, nos puede llevar a cualquier lugar del universo en un instante a través de la conciencia, que no está en el cerebro. La conciencia no forma parte del cerebro. Tenemos una conciencia ordinaria, pero ahí existe cada uno ha creado a través de la experiencia vital de la encarnación en la cual se encuentra, que son muchas al mismo tiempo, de ahí las realidades paralelas, ha creado una conciencia ordinaria, pero solo existe una conciencia con eso. No se escucha. Que No he querido entra tocar ahora. una llamada. Y aquí es importante que entendamos que lo que hemos olvidado, no solo porque firmáramos un contrato de velo que nos impidiera recordar quiénes somos y a qué hemos venido y cómo acceder, porque el objetivo principal en tercera dimensión para el ser humano, el Homo sapiens, era
que pudiera recordar a través de la experiencia, obligarlo a vivir, impulsarlo a vivir, no me gusta la palabra prohibir o obligar, pero sí impulsarlo, lo digo por la generosidad con que está hecho el diseño para el ser humano en la Tierra, ¿no? En tercera, en cuarta, en quinta, siempre, porque estamos operando como hardware biológico en un universo diseñado de una forma muy generosa y sin ninguna maldad absoluta. La maldad fue creada ilusoriamente también, ¿no? Como el tiempo ilusorio, como todo lo que está distorsionado aquí. Entonces, volviendo a la primera pregunta de ¿qué hemos olvidado con relación al tiempo? Que el tiempo, y tal como lo entendemos aquí, no existe. No existe el pasado, no existe el futuro. El futuro son solo posibilidades del presente que proyectamos. Y el pasado solo es una maniobra mental que realizamos para poder repasar lo que estamos viviendo. ¿Sí? Una vez que se está viviendo, poderle dar a distancia para poder reaprender lo vivido. Es una capacidad del diseño, pero no existe ni el pasado ni el futuro, solo existe el presente continuo, el presente eterno. ¿Sí? Esta sería la pregunta de lo que hemos olvidado. Hemos olvidado cómo sincronizarnos al universo, al tiempo real. Y la segunda pregunta que has dado, que tiene que ver con qué hace el cuaderno de bitácora Cadictus, es precisamente sincronizarnos, que es volver a conectar con el universo para reencontrarnos con nuestro ser, porque nunca estuvimos completamente desconectados, pero sí lo olvidamos, y poder sincronizarnos al tiempo y a la línea de tiempo de quinta dimensión, que ahí sí todo está unido, ahí no hay distancia, ahí la pregunta y la respuesta que separa al pasado del futuro es un instante, ¿sí? Ese aquí ahora que hablan en algunas corrientes ¿no? espirituales. Eso es lo que proporciona de una forma certera, de una forma detallada, de una forma en sentido de alta tecnología, el cuaderno de bitácora Cadictus. ¿Y cuál es la diferencia entre el cuaderno de... la diferencia entre el calendario gregoriano como medición artificial y el tiempo sincrónico universal? Bien, la diferencia es que el calendario gregoriano fue ideado para desconectarnos del tiempo sincrónico y por lo tanto que no pudiéramos nunca recordar y que siempre nos mantuviéramos en el olvido. ¿Sí? Fue creado, primero fue por Julio César y luego por el Papa Gregorio XIII, precisamente, que ha sido un número que ha considerado la religión de mentira, la dogmática, como un número malfario, el 13, porque realmente nos reconectaba. El tiempo sincrónico se mueve en una frecuencia 1320 y esa frecuencia es de alta conexión y el calendario gregoriano es un artilugio artificial inducido por las razas negativas a través de sus secuaces, como el Papa Gregorio XIII, que fue el obligado a imponer, esto sí, en esta ocasión, este calendario, y solo hay que ver, y os voy a poner algunos ejemplos para que entendáis hasta qué punto hemos estado desprovisto de conexión gracias al calendario, porque el calendario no es una cuenta que un lugar donde se cuentan los días y se dice ayer fue tal 25, hoy es 26. Sí, tenemos esa referencia porque ahora mismo es la que guía al hombre y al ser humano, pero no es un sincronario, no tiene nada que ver un calendario que cuenta y te lleva a una frecuencia que es la frecuencia 1260, que es distorsionadora, con un sincronario como propone
Cadictus que responde al tiempo sincrónico y te conecta con la frecuencia 1320. Ahora iremos explicando esto para que entendáis un poquito más en detalle. Voy a explicar un poquito antes para que veáis hasta qué punto se nos ha intencionadamente distorsionado a través del calendario gregoriano que Occidente se rige hoy. Por ejemplo, el calendario gregoriano tiene 12 meses, ¿sí? Cuando realmente en el año solar hay 13 lunas, de 28 días cada uno. 12 por 13 lunas son 364. Y un 365 conecta con el sincronario Cadictus a través del día fuera del tiempo, que se festeja, que fue ayer, el 25 de cada julio de cada año, bien, se festeja precisamente una reconexión. Se hacen eventos que tienen que ver con el recuerdo o la reconexión, facilitar esas reconexiones. ¿Cómo vamos a celebrar que ya podemos conectarnos al tiempo sincrónico? Vamos a reunirnos y vamos a practicar esa conexión, ¿sí? Esa es la fiesta, la gran fiesta del 25 de julio, que, por ejemplo, los mayas celebran aún, las tradiciones mayas celebran aún en Mesoamérica, ¿sí? Luego, por ejemplo, otra de las falacias que encierra el calendario gregoriano es que le llama diciembre al mes 12 cuando diciembre significa 10, o le llama octubre que significa 8 al mes 10, o le llama noviembre que significa 9 al nivel 11, ¿sí? Otra de las intencionadas formas de distorsionarnos es poner a un mes 28 días como es febrero y a otros 30, a otros 31 de forma desordenada, ni siquiera un mes sí y otro no, cuando las 13 lunas son 28 días exactos. Y de hecho, 28 días es el ciclo menstrual de la mujer, de vida, el ciclo vital de la mujer, por el que se regula el divino femenino dentro de la naturaleza de la mujer. Y en ciclo de gestación, ¿no? Y, por ejemplo, Augusto, que fue uno de los César, le puso 31 días al mes de agosto, le puso su nombre primero al mes, y luego le puso 31 porque Juliano había puesto también a Julio en honor a ser el César, es decir, el más oscuro de la élite, bien, 31. Es decir, que en todos los calendarios hay un montón de trampas temporales que garantiza que el ser humano jamás pueda sincronizarse al universo y recordar su conexión con el ser a través del calendario. Por eso es un calendario muerto, no solo muerto, es negativizador del ser humano, ¿sí? En cambio, el sincronario Cadictus hace todo lo contrario. La propuesta a través de las prácticas diarias, ¿sí? Van a servir para que esa reconexión se produzca con el paso de los días, de las prácticas diarias en poco tiempo diario. Cada uno lo podrá hacer a la hora que quiera, podrá acceder a la web y conectarse al tiempo sincrónico, al sol, porque el sol a través de los fotones descarga los nuevos software de quinta dimensión. Si no estás conectado, tu hardware biológico, tú como hardware biológico, tú no puedes bajarte esos software, ¿sí? Biológicos. Y al mismo tiempo, no puedes conectarte, por ejemplo, a Gaia. Es fundamental. Antes de que ningún ser vivo existiera en la Tierra, Gaia ya tenía activado a través de los genetistas cuánticos solares los 13 chakras principales de las 13 primeras dimensiones, que aún están conectados hasta la fecha, solo 7. Y para que el ser humano, el Homo sapiens, pudiera llegar y activar las cepas del ADN cósmico, la crística, la Cadictus, que es por esto que le da nombre
a la nave, tuvieron que venir enviados especiales de las estrellas en forma humanoide y conectar cada uno de los 7 chakras que tanto conocemos y se ha dado a conocer a través de la ciencia del yoga y de otras escuelas iniciáticas, ¿sí? Conectarlo a la Tierra, es decir, todo está perfectamente vinculado, todo está perfectamente sincronizado. Lo que ha hecho el calendario es es como si tuviéramos wifi y nos la desconectaran, ¿sí? O wifi, como se diría en inglés. Pero aquí ahora estamos hoy, 26 de julio, en el primer día del primer año de la quinta dimensión. Es el momento de comenzar la sincronización. Ya está a disposición de aquellos viajeros en el tiempo resonante que sientan algo después de oír estas palabras, que pueden empezar su conexión al tiempo, a la línea de tiempo 5D. Aprovecho para compartir la web para las personas que quieran acceder, cadistucode.com, y vamos con la segunda pregunta. Estará en Cadistus Codes Totem, sí, estará el acceso a través de un engranaje. Lo cuento ahora si me preguntas y si no, lo hago al final, ¿sí? Sí, podemos dejarlo para el final si consideras que es mejor. ¿Por qué el cuaderno de bitácora Cadistu no debe entenderse como agenda, diario espiritual, horóscopo o astrología predictiva? Pues porque es cierto que cuando nos reconectamos al tiempo sincrónico, también lo estamos haciendo a las 12 constelaciones que están rigiendo la vida del ser humano. No es casualidad que cada uno de nosotros haya nacido a una hora, a un día, y que eso nos vincule especialmente de forma zodiacal a través de nuestra carta natal a un astro o a una constelación, ¿sí? De hecho, para completar la maestría tenemos que estar conectados y haber aprendido estas 12 constelaciones de referencia. No son las únicas, son las 12 que nos sirven al ser humano de referencia, como la matemática fractal o como los sistemas biológicos, que son 12. Todo esto está muy bien detallado en el tratado, un nuevo paradigma, que ha visto un nuevo paradigma para la humanidad, ¿no? Que a partir del lunes ya se podrá también a través de la web leer, ¿no? Entonces, realmente creo que me he ido un poco de la pregunta, pero... Sí, te preguntaba que por qué no debe entenderse el cuaderno de bitácora como una agenda, diario, horóscopo o astrología predictiva. Exacto, sí, decía que es conexión astral, pero es mucho más que eso, es un sincronario. De hecho, es un anuario sincronario. Hay práctica para 365 días, pero con intención de conectar con el campo de información de la frecuencia del día en que estás haciendo la práctica. De hecho, ya veréis que solo se puede practicar el aquí y ahora del día en que estamos. Es decir, solo se puede practicar hoy, hacer la práctica, que son 7 umbrales que hay que reconectar del día de lo que en el calendario de Granada se conoce como el 26 de julio de 2026. De acuerdo. Y otra pregunta que tenemos sería, ¿qué es exactamente un pulsar y qué cambia cuando el viajero deja de vivir el día como una fecha repetida y comienza a reconocerlo como una unidad de frecuencia activa? Al entrar en el sincronario y hacer las prácticas de conexión o de sincronización, la percepción que va a experimentar el ser humano, porque todo ha sido canalizado, está ahí perfectamente detallado, lo que va a sentir es un cambio perfeccional. Es decir, va a sentir que su conciencia, en lugar de estar en modo creencia o recuerdo, lo que recuerdo es lo que soy, o lo que recuerdo que es mi identidad es lo que practico,
o acciono, ahí entra, se salta el cuerpo mental y da un salto al cuerpo resonante, es decir, al cuerpo superior, la mente superior, donde a través del puente Antakarana va a conectar con la información, es decir, ya podrá empezar a recibir información directa del plan solar y los fotones solares. Es decir, va a aprender casi sin darse cuenta, irá comprendiendo a nivel resonante, eso es la resonancia magnética, ¿sí? Aquí se le llama la frecuencia Schumann, va a entender va a ir empezando a discernir toda una información cuántica a través de una interpretación personal en base a sus necesidades como viajero en el tiempo en la quinta dimensión. Y va a poder saber cuál es el plan solar, para qué está aquí, a qué ha venido, qué lugar ocupa, dónde vibra con mayor fuerza y hacia dónde se tiene que dirigir, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, imaginaos, no es una agenda, no es un diario, no son prácticas de meditación, no son prácticas que nos conectan astralmente a la información cósmica y también a la noosfera, que es la mente de la Tierra. Ahí está toda la información cuántica registrada del pasado, presente y futuro de la Tierra, utilizando términos que todo el mundo entiende, porque ya he explicado que pasado y futuro no existe. Es decir, ahí está toda la información sobre qué es la Tierra como ser vivo, se va a poder reconectar, va a poder sentir a la Madre Tierra y al Padre Sol, por utilizar también términos familiares, y va a poder alinear, porque para eso andamos en vertical. Por eso somos el único animal que andamos en vertical y no en horizontal, para que nuestro chakra corona estuviera conectado al Sol y nuestro chakra raíz al corazón de la Tierra, que es otro Sol. ¿Sí? De Como acuerdo. ser vivo. ¿Y cómo se construye la matriz 1320 y qué significado tienen los 20 ciclos de activación y los 13 pulsares de cada ciclo? Bien, es una frecuencia de alta tecnología donde nuestro hardware biológico puede llegar, es como si nos pusieran de pronto, en lugar de la irregular Wi-Fi que tenemos en casa, por mucho dinero que pagamos no lo podemos tener mejor porque no quieren, simplemente porque nos pusieran ahora una Wi-Fi con la misma que se va en los satélites o las naves están orbitando en realidades estratosféricas para poder extraer información para la ciencia materialista limitante que tenemos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es como si de pronto nos multiplicaran por 1000 la señal de Wi-Fi. Imaginaos, eso significa, pues, lo que yo estoy viviendo, ya podéis responsabilizaros directamente de la información, ya no necesitaréis intermediarios. Hasta ahora, aquellos que interpretaban la realidad científica, religiosa, económica, política, todavía están ahí en el escenario, porque así se lo permitimos. Cuando se lo dejemos de permitir desaparecerán, porque ya su función ha cumplido y ya lo único que hacen funciones de intérprete, porque realmente nos quitan primero la Wi-Fi y luego nos dicen, no tenemos señal, pero yo te voy a interpretar cuál es la información que viene del plan solar, ¿sí? O no viene del plan solar, viene de los expertos que nosotros tenemos. Hemos llegado a la conclusión, después de estudios profundos, ¿sí? Como todo ellos lo hacen muy profundo, pero no se quedan en la superficie de la realidad porque no están ninguno conectados. Y de hecho, los científicos, los espirituales, los economistas, todos aquellos ahora que quieran servir, ponerse al servicio de la humanidad, de la nueva humanidad de 5D, que no estén en resonancia, es decir, sincronizados, no tendrán ninguna utilidad para la humanidad.
Bueno saberlo, muy bueno. Sí, el tiempo de los intermediarios ha finalizado. Por eso la caída de la matriz y el apocalipsis de las Sagradas Escrituras, los cuatro jinetes de Apocalipsis, que es la religión, la economía, la política y la ciencia, ya han cumplido su función. De hecho, la religión, si tú estás conectado, ya no necesitas ningún pastor o cura o intermediario religioso que te diga pues qué quiere Dios para nosotros. No, ya tú hablas directamente con Dios o con tu Dios, porque para empezar no existe ningún Dios separado del hombre o de la mujer, sino que a la hora de sincronizarnos nosotros somos antenas y canales directos de lo divino, del Dios interior, que es el mismo, como el Cristo, ¿sí? Del yo soy. Esto es muy importante, un concepto muy importante dentro de la ciencia cuántico-cósmica que ha dicho, ¿sí? El yo soy es el Espíritu Santo, para lo que es reconocido como el Espíritu Santo en la religión cristiana, y significa la plantilla original sobre la que, por ejemplo, la medicina, la medicina cuántica cósmica que ha dicho que ejerzo de alta tecnología, lo hago a través de conexión resonante. Es decir, yo opero con ayuda de médicos estelares y puedo saber qué ocurre dentro de cualquier sistema biológico, de cualquier cuerpo denso o sutil, y hacer una recalibración, porque realmente la enfermedad no existe. ¿Sí? Toda esta información que yo os estoy facilitando es gracias a la sincronización. Entonces, Gracias. ¿qué propone Cadistus? Es dejar de facilitar alta tecnología para que los intermediarios desaparezcan. ¿Sí? Y un día la nave Cadistus esté habitada por humanos Coradi que estén perfectamente conectados y no tengan que preguntarle nada a un servidor o a, a, al equipo Cadistus para facilitarle este tránsito, ¿sí? De tercera a quinta dimensión, de la desconexión a la sincronización completa, a la plena conciencia. Entonces podremos vivir la auténtica y verdadera libertad del ser humano, ¿no? Así es, porque libre albedrío y libertad no es lo mismo, ¿sí? El libre albedrío es la capacidad de elegir, pero si estamos condicionados, no tenemos wifi, nos movemos por creencias y encima tenemos intermediarios que tienen dueños, tienen amos y tienen intereses y están a sueldo y deciden lo que tenemos que creer sobre la religión, sobre la economía, sobre la política, sobre la ciencia, pues nunca nos enteraremos de nada. ¿Por qué? Porque aquellos que controlen, sean intermediarios, bien, podrán utilizar al ser humano como un medio para cumplir sus propios fines, que es mantenernos desconectados, no es ganar dinero, esa es una superficie, es tenernos desconectados para poder seguir controlando nuestro cuerpo de luz. Carajo, adelante. ¿Cómo debe comenzar el viajero su práctica diaria y por qué se recomienda abrir el pulsar antes de entrar en noticias, redes sociales, correo electrónico, mensajes y demás? Sí, ocupa pocos minutos al día y es conveniente, precisamente por lo que acabas de decir, hacerlo recién levantado, ¿sí? En cuanto hagamos, si tenemos que cumplir alguna necesidad fisiológica y inmediatamente nos ponemos. Y si no, nos podemos sentar con la espalda lo más recta posible y el que no disponga de capacidad de estar sosteniendo su propia espalda, bueno, aquí tiene a Cadistus también para resolver eso porque debería, da igual la edad que se tenga, pero si no, puede apoyar la espalda, pero siempre como yo estoy, tengo apoyada la espalda, pero recto, ¿sí? Para garantizar la conexión en la medida de lo posible. Y luego, durante unos minutos antes de que salgamos de esa grieta entre los dos mundos, el mundo de los sueños o el mundo del otro lado y esta conciencia, porque esto no deja de ser un sueño, ¿sí? Que tiene una convención y a través de la cual, cuando venimos del otro lado, creemos que esta es la realidad y lo otro es lo soñado, ¿sí? Pero realmente las dos son realidades.
Unas pueden ser ilusorias, un día podremos hablar de los sueños con más fondo, porque realmente tiene una función muy hermosa y para nada se explica en ningún lado, yo no sé por qué no, ¿sí? Entonces, la realidad va a permitirle que antes de que su ego empiece a filtrar todo lo que ocurre en su vida, a interpretarse a sí mismo, a identificar incluso su propia personalidad, en estos instantes que aún estamos en el estado hipnagógico, que es el estado entre el sueño y la vigilia, ahí es el momento perfecto para practicar. Puede ser también después de la siesta, uno de los grandes aportaciones de los españoles a la humanidad, ¿sí? Y que sirve para desconectarse de esta realidad y volver a colocar, porque para eso está el sueño, colocar aquello que desde este lado no es posible. Simplemente son distintos lados, ¿sí? La sincronización se practica en esos momentos, solo te tienes que levantar 15 minutos antes y practicarlo. Y ahí incluso la práctica va a ser más profunda y aquella sincronización que se produzca va a tener mayor calado en nuestra conciencia y en nuestro cuerpo de luz. Bueno, Ahora, ya, perdón, si no lo puedes hacer esa hora, por razones X, porque tienes distintos horarios de trabajo, porque, bueno, siempre se sueña, siempre se desconecta el cuerpo para ser recuperado, lo puedes hacer a distintas horas del día, no pasa nada, no es una condición sine qua non, ¿sí? Pero es importante que procuremos hacerlo en esos momentos o hagamos unos minutos de preparación previa, que forman parte también de la práctica. bueno, ya creo que nos ha explicado qué sucede el 25 de julio, pero ¿por qué el día fuera del tiempo no interrumpe el ciclo 2 Chattel y cómo se integra como su pulsar 7? Sí, es un puente de unión entre el calendario lunar y el calendario solar. ¿Sí? El calendario lunar tiene 364 y el calendario solar egipcio, sí, que es el primero por donde todo empezó a ocurrir a este lado de la realidad, aquí en la Tierra, a través de las pirámides de Egipto, las tres pirámides de Egipto que representan los tres soles de Orión, ¿sí? Estaban conectados y a través de ahí entró toda la realidad cuando se abrió el portal para que aquí, a este lado del universo, pudiera experimentarse en la materia el cuerpo de luz, el espíritu, ¿sí? Tuviera lugar. Entonces, calendario solar y calendario lunar tienen que sincronizarse. El día fuera del tiempo es el puente, es un puente arcoíris, ¿sí? También explicaremos un día porque los colores del arco iris, incluso los 13 meses lunares, tiene cada uno un color, 13 colores que existen. El ojo físico actualmente solo ve los colores del arco iris, ¿sí? Estos 7 colores, pero existen los infrarrojos y los ultravioletas, ¿bien? Que pronto iremos percibiendo, que yo los veo, igual que veo la reja, la rejilla que rodea la Tierra, ¿vale? Que tiene forma de colmena, es hexagonal y de color amarillo, amarillo azulado. Y entonces eh, podrá ir entendiendo y podrá ir viendo y comprendiendo que son frecuencias realmente, que cada luna, son 13 lunas, y que cada luna que tiene un nombre dentro de Calixto, hay un manual en la web que te lo explica detalladamente, tienes la posibilidad de ir comprendiendo y cambiando tu percepción del tiempo, no solo sincronizándote, sino también tomando conciencia de para qué lo haces. Porque Calixto trae toda la información, pone a disposición de la nueva humanidad toda la información de esta ciencia cuántico-cósmica para facilitar el tránsito, para que no quede, para que no dependa de nadie, ¿sí? Y la nave Calixto sea un medio de transporte de tercera a quinta dimensión
desde la resonancia natural y sin ningún tipo de imposición, sin ningún tipo de obligación ni de prohibición, y donde el objetivo principal es la maestría interior, para que de una vez por todas se vaya de Gaia cualquier forma de intermediación, ¿sí? Llámese como se llame, aunque sea espiritual. ¿Y qué significa que el 26 de julio de 2026 comience el primer año solar terrestre de la quinta dimensión? ¿Y qué abre esa frecuencia y qué responsabilidad conserva cada viajero? Bueno, simplemente, al igual que todo el calendario, como explica en algunos detalles, no responde al tiempo real, calendario gregoriano, tampoco empieza el año el 1 de enero, ¿sí? El año empieza a nivel de matemática fractal y sincronización temporal, coincide con el 26 de cada julio, ¿vale? Porque el calendario gregoriano también responde al calendario solar, por eso tiene 365 días, por lo tanto siempre va a coincidir con el 26. Pero sí es cierto que, a diferencia del calendario yermo, que es el calendario gregoriano, el sincronario, el anuario sincronario Cadisto, responde a que cada día la nave Tierra y su nave nodriza, que es Cadisto, por lo que proporciona la nueva humanidad, está en un espacio-tiempo concreto, en un viaje en el espacio-tiempo. Y en ese espacio-tiempo se accede a una información cuántica concreta que afecta de forma positiva, consciente e inconscientemente, al ser humano. Por lo tanto, no hay dos días iguales. Y si no hay dos días iguales, porque nunca estamos en la misma frecuencia, como nunca el agua está en el mismo sitio del río, ¿sí? La frecuencia es distinta. Igual no es lo mismo bañarse en el océano Atlántico que en el mar Mediterráneo, ¿ok? Los códigos son distintos. No es lo mismo beber el agua del mar que beber el agua del grifo, ¿sí? Por lo mismo, el agua del grifo está muerta, como el calendario, y el agua del mar está viva y contiene todos los códigos químicos de los elementos, ¿no? De la tabla periódica de los elementos, con los que el ser humano ya con eso estaría alimentado. Por lo tanto, con la misma profundidad, en la misma alcance, hacer las prácticas nos conecta al campo de información unificado, donde el ser humano le puede ser revelada la información que necesita para ese día y para su viaje en el espacio-tiempo, en la Tierra, en el día en que accede al sincronario. ¿Sí? ¿Se entiende, Noelia? Sí. ¿Y cómo se convierte una práctica aparentemente individual en un nodo de arquitectura social para la nueva Tierra y la nueva humanidad coral? Bien, el viaje que estamos realizando en esta nueva línea de tiempo que empieza hoy, que es la línea de tiempo 5D, tiene, vamos a decirlo, tiene dos alcances al mismo tiempo. No sé qué término, con qué término expresar. Uno es individual, ¿vale? Individual viene de individuo, individuo viene de indivisible. Es decir, somos parte indivisible de un todo. Por lo tanto, significa que al hacerlo individual ya estamos entregando, si un ser humano se sincroniza hoy, ¿sí? Cada vez que yo me conecto, estoy conectando a la humanidad entera. ¿Por qué? Porque soy un nodo interconectado. Somos red, no somos piramidales, no es un sistema piramidal como nos ha vendido la Matrix para controlarnos y decir que había alguien, un líder que gobernaba, mandaba y que todos teníamos que seguir como idiotas. No, somos red y cada nodo tiene una función importante. Cada día que un ser humano no está sincronizado, está facilitando la desconexión de la colectividad, de la red. Y cada día que un ser humano se conecta, facilita esa conexión.
¿sí? Igual, por eso cuando meditamos, lo hacemos, y si lo hacemos a la misma hora, en el mismo instante, estamos creando eso. ¿Bien? Esta es la función que tenían los tibetanos, ¿sí? Sostener el cuerpo mental del ser humano mientras llegábamos aquí, a la ciencia que ha dicho, que es una ciencia sin filtro cultural, ni tibetano, ni maya, sin pasar por ningún filtro cultural, explica y conecta y activa los códigos Kadistus directamente, comprendiendo, discerniendo y sabiendo que es la historia cósmica de la Tierra, del Sol y del ser humano. ¿Sí? Si la humanidad supiera el poder que tenemos todos juntos cuando vibramos alto y con una intención, Así es, este incluso mundo sería muy diferente. así es cuando tenemos un mal pensamiento, imaginaos. Os voy a explicar un poco el alcance que tenemos de nuestros miasmas, que son los pensamientos individuales, ¿no? Imagina que por algún momento tú entras en rabia porque te has sentido injustamente tratado y en una rabia tan alta que conecta con tu cerebro reptiliano en modo supervivencia extrema y deseas la muerte de alguien, ¿sí? Os voy a poner un caso así, me parece un poco dramático, pero vamos a entender el alcance. Bien, ese pensamiento negativo, sea de muerte o de mal deseo a otra persona, eso va al campo a través de la red. Al campo, no al campo que conocemos verde, sino al campo unificado de información, ¿sí? Ese campo de información es un campo que sostiene toda la información. Cualquier otro de los seres humanos en el mundo, aunque la persona se controle, solo sea un deseo expresado de frustración o de rabia, y nunca quiera alcanzar la muerte de quien le ha deseado la muerte, o su propia muerte simplemente, eso está en el campo, latente, ¿sí? Como una posibilidad de futuro fácilmente manifestable. Puede conectar con un alma que está al otro lado del mundo, que está en un momento de baja frecuencia o de muy baja frecuencia, o tiene un problema de trastorno de conciencia en ese momento, un cuchillo en la mano, y tiene delante a alguien que en ese mismo momento está sintiendo lo mismo. Entonces ese puede ser un impulso que le falta para cometer el asesinato. ¿Sí? Cuando tenemos voy a pasar al otro extremo para no quedarnos con esa sensación tan negativa, pero que es real, ¿de acuerdo? Porque el universo es inocente y tanto le da que tú le mandes un mensaje positivo que negativo. Si tanto da, crea positividad y será a través de la ley de la reciprocidad y de la atracción, atraerás lo que envías, ¿sí? Porque todo es boomerang, ¿bien? Entonces, hay un pensamiento positivo y cada mañana, en cada sincronización, le envías que todo lo que tú estás sincronizando, quieres compartirlo. De hecho, uno de los umbrales está dedicado como protocolo a la colectividad, por eso está dentro. Una de las partes es individual para el ser humano en particular y otro es para conectar a la red y entregar a la red. Bien, al igual que hay música con frecuencial, ¿vale? Donde a nivel binaural podemos conectar con ambos hemisferios y se produce la sincronización. Todo esto está detallado en el sincronario. Bien, entonces tú tienes un pensamiento bello y es que ojalá todo el mundo ame o sea amado como yo os amo o me siento amado. ¿Sí? Si mandamos ese mensaje al viento o lo compartimos mientras nos flota en nuestra conciencia, estamos transmitiendo ese mensaje y puede ayudar que alguien que, que no se siente amado pueda sentirse en ese instante amado porque lo era realmente, pero no le alcanzaba a sentirlo, o pueda expresar a la persona que la ama una vez más, o la primera vez, ¿sí? O atreverse, porque era tímido, tímida,
y no se sentía con capacidad. Y ha tenido un impulso a través de otro nodo biológico y gracias a la red colectiva de nodos en forma, pensar siempre que estamos en forma hexagonal, por ahí la importancia que tienen las abejas para confeccionar la red de información, ¿no? Esto también en Totem un día se explicará. Bien, entonces estamos viendo que aquello que pensamos, sea positivo o negativo, creemos por la percepción de separación que no tiene ninguna repercusión en los demás. Y eso a veces, desde la falta de amor propio que se profesa la mayoría de los seres humanos, a veces no le da valor. Pero estamos en conexión constante, estamos como si Dios estuviera presente y está. Le quitamos el cómo y es real. Está presente dentro de nosotros. Y aquello que activamos somos nodos amplificadores, ¿sí? Compartimos a la red. Por lo tanto, sí que a todo el mundo le importa lo que tú pienses. A todo el mundo le importa si tú eres feliz o sufres. Porque a todo el mundo le afecta si tú eres feliz o sufres, ¿sí? De ahí la importancia también de cuidar las noticias que vemos, como pueden ser el tema ahora de actualidad, como son los incendios, la guerra y todas estas cosas y todas las emociones, ¿no? Así es, que nos despiertan. así es. Una cosa es estar informado y otra cosa es ser adicto a información negativa. Los intermediarios negativos que pretenden desconectarnos y bajarnos la frecuencia para que no nos sincronicemos, bien, como lo que hace el cuaderno de bitácora, querrán poner en los noticiarios noticias negativas, de muertes, de violencia, y sobre todo nunca explicarán por qué están ocurriendo. De esa manera nunca estamos siendo envenenados, nuestro cuerpo mental está siendo envenenado como se hace a través de la comida y está condicionando nuestros pensamientos, porque ellos saben, aquellos que crean la noticia, los que están detrás y no tienen cuerpo humano y operan desde ordenadores cuánticos artificiales, ¿sí? Saben que de tanto repetir algo se termina estructurando en nuestras estructuras neuronales y entonces se crean creencias negativas que condicionan nuestra energía. Si condiciona nuestra energía, está impidiendo que nuestro pulsar tenga un alcance u otro, ¿no? Y cambiando de tema, ya que nos has hablado sobre la música Kaditsu, dentro de los siete, ¿cuál es la función real de esa música, de Kaditsu Music, dentro de los 7 umbrales? ¿Y por qué el sonido debe utilizarse como tecnología de resonancia y no como un simple acompañamiento? Bien, la música, ya lo hablamos aquí en el día dedicado al arte, tiene una función sincronaria en sí, ¿bien? Y sirve para subir la frecuencia vibracional. Si además la música o la ordenación armónica del sonido está en una frecuencia concreta relacionada con las constelaciones astrales del momento y la intención del día, el campo de información del día en que practicas la sincronización a través de la bitácora, entonces estamos amplificando y utilizando la música como canal de sincronización, ¿sí? Por lo tanto, es un amplificador y un facilitador de sincronización. Bien, la música ya lo es, pero por ejemplo en el Corán, a la música que no viene de Dios se le llama haram, ¿sí? Haram significa que no está conectada de Dios, que no tiene la frecuencia divina, que no amplifica la conciencia, ¿sí? Muchos de los que lo hacen, los más fanáticos dicen que ninguna música, es cierto, ¿vale? La música sacro antes se utilizaba para eso,
la música que conocemos aquí como música clásica, que no es toda clásica, sino la podríamos llamar música perfecta, bien, porque cumple la matemática fractal y la geometría sagrada, es decir, estructura tu cuerpo biomolecular de forma a las plantillas originales de la antimateria, está expresado, está contado en el tratado de un nuevo paradigma, puede, facilita y ayuda a estructurar armónicamente la integración y el anclaje en tu campo de información en la práctica diaria. De ahí la importancia también de cuidar la música que escuchamos y que tan de Totalmente. moda tenemos hoy día con el reggaetón, sobre todo entre Por la ejemplo, juventud, ¿no? Hay música que conecta y hay música que desconecta. Para mí la música solo es la que conecta. Si no conecta, no es música, pero desgraciadamente en la Matrix, la música electrónica, la mayoría de ella, por muy orgánica que digan, yo no he escuchado nunca una música electrónica que conecte. De hecho, solo hay que ver cómo se baila. Es un movimiento automatizante que lleva a la desconexión y al inconsciente. Sí, hay un montón de almas o no almas que están bailándola en un momento de una forma muy mecánica, ¿sí? Porque conecta con la conciencia mecánica, con el cuerpo mecánico, con la mente mecánica en definitiva, y va directamente al cerebro reptiliano. De manera que eso no es música, eso es un medio más que ha inventado la Matrix para desconectar al ser humano de la fuente, de su ser, ¿no? Por lo tanto, huir de esa música. De hecho, dicho sea de paso, hay música haram, como le llaman, ¿sí? Por eso a veces algunos islámicos llaman infieles, ¿no? A los que no practican el Corán, infiel simplemente significa que no es fiel. No es fiel al yo soy, no es fiel a la divinidad de lo que somos, ¿sí? Si tú crees que practiques Islam, practiques judaísmo o practiques cristianismo, tú te crees que Dios está separado, la religión que estás practicando es harán, en definitiva, no sirve para sincronizarte, para conectarte al ser, ¿no? Entonces quería aprovechar para decir que hay algunos artistas que están al servicio de la élite oscura a cambio de dinero, de fama, y algunos ni siquiera los han elegido porque han ido por ellos y han tenido que o hacer o morir, ¿vale? Vamos a ser claros. Bien, no voy a dar nombres aquí, pero muchos ya son conocidos y ahora uno se está haciendo el rey por ahí, ¿bien? Están, mientras el espíritu está abierto a través de la música, del movimiento y de la juventud, en los conciertos se están utilizando para extraer energía de manera satánica, ¿sí? Así que cuidado a qué concierto vais y cuidado a qué concierto van vuestros hijos. No se trata de meter miedo a nadie, se trata de impulsar a la conciencia que te permita, como nunca he visto, conocer. Estas cosas se dicen dentro de ciertos lugares donde sí se comparte, pero lo más importante ya no es lo que se transmita, sino si estamos en sincronización y en resonancia, el propio ser humano va a saber lo que es música y lo que no es música. Por ejemplo, yo normalmente estoy conectado 80, 85, 90, 95, ¿sí? Y no puedo escuchar, no tolero, soy intolerable a la música electrónica o al reggaetón o a cosas que están alterando los biorritmos de la naturaleza humana y de la naturaleza en general. En definitiva, todo es armonía y esos ritmos son inarmónicos. Y eso significa que hay un rechazo. Aquel que está desconectado completamente, simplemente compartiendo ese espacio sonoro, ¿vale? O ese ruido, compartiendo ese ruido aparentemente organizado,
está de forma colectiva, está haciéndole sentir al menos que pertenece a algún rebaño. Pero cuidado, ¿sí? Por eso en esos ámbitos hay tanta droga sintética, ¿sí? Y se consume tanto alcohol y tanto sexo desconector, porque no todo el sexo que no está hecho desde el amor es un sexo harán, es un sexo, siguiendo con un término ya árabe, pero un sexo desconector en definitiva, ¿bien? No todo el sexo que se practica, si no se hace desde el corazón, desde el amor, desde un impulso vital y para conectar el cuerpo crístico, no tiene absolutamente ninguna utilidad. No ser que se sea pareja, que haya un amor. Incluso si eres pareja y no hay amor, tampoco tiene ninguna utilidad. Pero si eres pareja, hay amor y está utilizado para la reproducción, es por eso que puede generarse vida a través de él. ¿Sí? ¿De acuerdo? Gracias, Álvaro, por esta aportación extraordinaria en el día de hoy. Bueno, y ya para terminar, ¿qué diferencia existe entre adquirir conocimiento sobre la matriz y reconocer sabiduría mediante la práctica diaria? Repite porque no entendí la pregunta. ¿Qué diferencia existe entre adquirir conocimiento sobre la matriz y reconocer sabiduría mediante la práctica diaria? De acuerdo. El conocimiento se adquiere externamente, ¿sí? Con nuestra conciencia ordinaria. Se accede a un lugar, se adquiere. En la nave Cadictus, el conocimiento es un medio para adquirir sabiduría. La sabiduría es interior, está dentro, ya está en tu campo de información. Y lo que hace la nave Cadictus, a través de su escuela, a través de sus revelaciones, a través de su activación de códigos y de sus comunidades, ¿sí? Etcétera, etcétera, son 12 portales, es activar la capacidad de recuerdo a través de la resonancia. Y entonces el ser humano accede, cada uno de los viajeros accede a su propio campo de información, extrae de ahí la sabiduría necesaria con la que ya se nace a través de la alta tecnología. Evidentemente son activaciones, códigos de activación para facilitar esa capacidad de acceder a nuestro campo de información, nuestra sabiduría interior, y de ahí extraer aquello que necesitamos hoy, en este instante, para poder ser un hardware en operación activa y no un hardware en pasivo, ¿sí? Por lo tanto, esta es la función y la diferencia. El conocimiento se adquiere, por ejemplo, en universidades existentes actualmente, están llenas de mucho conocimiento que intelectualiza o masifica el cuerpo mental hasta el punto en que todo se convierte en idea que no ha pasado por el vientre a través de la práctica de activación que ha dicho, y al no pasar por el vientre en el caso del hombre y en el pecho en el caso de la mujer, esa información, ese conocimiento no puede bajar e integrarse. Se queda como si recordara siempre una película, pero no forma parte de la misma, ¿sí? La cuestión es bien distinta. La energía y el conocimiento tiene que nacer en la base de la columna vertebral. Ahí está concentrada. Pasar por el vientre, el hombre lo interpreta, lo expresa en el vientre y luego lo lleva al corazón. Y la mujer lo interpreta en el corazón, ¿sí? Por lo tanto, aunque sea conocimiento interno, perdón, en conocimiento externo adquirido, si no baja al corazón y al vientre, no tiene ninguna, por eso lo olvidamos, no tiene ninguna utilidad y sirve más bien para llenar nuestro disco duro, vamos a decirlo así, para entendernos todos, pero no hacernos más sabios, porque la sabiduría ya está. Nadie puede aprender algo que ya no, que no esté en su continente, ¿sí? Y ya no lo contenga en su campo cuántico. Por lo tanto, aprender a aprender realmente es recordar lo que ya sabíamos. Gracias, Álvaro.
Bueno, pues ahora damos paso al público que tenemos en directo, por si quiere aportar alguna pregunta respecto al uso diario del cuaderno de bitácora, la matriz 1320, los 20 ciclos de activación, los 13 pulsares, la heptada de la creación, los 7 umbrales, el día fuera del tiempo, el inicio del primer año solar terrestre de la quinta dimensión, la relación entre la práctica individual y la nueva Tierra o cualquier otra pregunta que tanto los que estáis en directo como los que nos vais a ver en diferido os pueda surgir, pues podéis hacerla ahora aquí o podéis dejárnoslas también en comentarios. También podéis escribirnos por email a communication@cadistu.com y también recuerdo la web donde encontráis toda la información en detalle, cadistucode.com. Bueno, mientras se animan y también escriben, que yo sé que muchas veces tarda un poquito en escribir y luego que llegue el mensaje. También invito a todas las personas a nuestra comunidad de Telegram, donde pueden estar al día de todas las novedades y la pueden encontrar como Cadistu Universe. También estamos en YouTube como Cadistu Code, donde también pueden ver todos los directos que hemos realizado en semanas anteriores y así empezar el viaje desde el primer ciclo y la primera parada. Bueno, pues yo creo que A partir de mañana estará ya activo, hemos necesitado un poquito más para hacer las cosas bien. El cubo de Metatron, de que hablamos, el juego ascensional del cubo de Metatron, que hablamos la semana pasada. Si os vais dando cuenta, poco a poco, en Cadistu vamos revelando todas las herramientas de alta tecnología que dispone hoy el ser humano para garantizar la ascensión planetaria, ¿no? Así que, por mi parte, viajeros resonantes, es todo. Os deseo feliz viaje y feliz principio y feliz comienzo. gracias, Álvaro, por tu aportación cada domingo a las 5 de la tarde península en España. Estás aquí compartiendo tu conocimiento y las herramientas de la nave Cadistu. Aprovecho para recordar que el cuaderno no predice acontecimientos personales. Su función es orientar la frecuencia desde la cual el viajero atraviesa cada día. Hoy hemos comprendido, gracias a ti, Álvaro, que sincronizarse con el tiempo no consiste en conocer una fecha distinta, sino en recuperar una forma distinta de habitar el presente. El calendario viejo mide los días. El cuaderno de bitácora Cadistu revela el pulsar. Cada mañana podemos entregar nuestra atención al ruido de Matrix o abrir nuestro propio campo, reconocer la frecuencia activa y ejecutar una práctica concreta. El 26 de julio, hoy domingo, comienza el primer año solar terrestre de la quinta dimensión, como ya hemos comentado, y esta apertura no sustituye la decisión de cada viajero, sino que la convoca. La próxima semana la temática será el Merkaba, el viaje a la verdad del hombre y la mujer en Marruecos. Un viaje del alma donde el hombre y la mujer occidental se encuentran con el sentido original de lo masculino y el femenino. Marruecos es el escenario elegido por Abaron para revelar a través de la experiencia vital la verdad que se nos oculta. La próxima semana Abaron nos dará a conocer la magia que guarda este viajero al corazón de lo humano. Muchísimas gracias, Abaron, y a todas las personas que nos habéis acompañado tanto en directo como las que nos vais a ver luego. Y os esperamos la próxima semana.
recordaros también y agradeceros compartir toda esta información con cualquier persona que le pueda resonar y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que podáis hacer. El conocimiento se adquiere fuera, pero la sabiduría se reconoce dentro. Nos vemos la próxima semana. Gracias.